Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Dejo un fuerte abrazo a todos mis queridos alumnos y el día de hoy vamos a iniciar con este contenido que ya comenzamos a trabajar hace unas clases atrás, que tiene que ver con el siglo XIX, conocido como el siglo de las revoluciones o el siglo del liberalismo. Y en este caso lo que vamos a hacer es una especie de contraste, ¿cierto? O comparación entre los acontecimientos que están ocurriendo en Europa en el transcurso del siglo XIX, como también así los acontecimientos que van ocurriendo en Chile. Una de las principales características del siglo XIX también tiene relación con la construcción de los estados nacionales. ¿Ya? El concepto de estado-nación comienza a fortalecerse y a desarrollarse fuertemente en el transcurso de este siglo, tal como lo habíamos trabajado en las clases anteriores. El objetivo de la clase del día de hoy, vamos a caracterizar el siglo XIX en Europa y Chile a través de fuentes de información para trabajar el pensamiento histórico. Empecemos. Consideración. Algo muy importante es que el siglo XIX es el primer siglo donde los acontecimientos de Europa comienzan a relacionarse con los acontecimientos de América. Nunca antes en la historia los sucesos de Europa habían influido tan fuertemente en América, sino que ahora, ya con las naciones en proceso de emancipación e independencia, comienzan paulatinamente a verse influidas, ¿cierto? Y a la vez también empujadas por las corrientes europeas, principalmente el liberalismo y la idea de formar estados nacionales, que era algo completamente europeo y se comienza a barajar fuertemente en América Latina y puntualmente en el caso de Chile. La primera mitad del siglo, entre 1800 y 1850. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, la primera mitad del siglo fue bastante violenta, fue bastante movida, por decirlo así, con hechos bastante turbulentos. Primero, tenemos el ascenso, ¿cierto? Y la derrota del Imperio Napoleónico entre 1800 y 1814, donde Francia busca, ¿cierto? Esta idea de empujar su nacionalismo, pero a través de una idea imperial, ¿ya? Justamente ligado a la imagen de un líder, ¿cierto? Personalista, que en este caso es Napoleón Bonaparte. Ahora, ¿qué pasa con las revoluciones posteriores? Tenemos el caso de las revoluciones liberales. Ahora, por favor, no confundir las revoluciones liberales con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un proceso puntual que ocurre en Francia en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y las revoluciones liberales son del siglo XIX, son un siglo posterior. Ahora, las revoluciones liberales se parecen mucho a la Revolución Francesa, ya que el enfoque es prácticamente el mismo, ¿cierto? Una crítica a las monarquías absolutas y lo que buscan las revoluciones liberales justamente es romper con este esquema del antiguo régimen, un régimen donde estaba el rey, ¿cierto? El monarca a la cabeza, donde existían excesivos privilegios, etc. Ahora, las revoluciones liberales también buscan crear esta identidad nacional, fortalecer esta identidad nacional y justamente el espíritu nacionalista, pero este espíritu nacionalista entendido como el concepto de nación que hay en el siglo XIX, justamente en ese siglo, porque alguien puede decir que hoy día todavía existe el concepto nacionalismo y es verdad, porque todavía está ese concepto presente. Aún así, el concepto nacionalista que hoy día tenemos, ¿cierto? Como concepto nacionalismo es muy distinto al concepto nacionalismo del siglo XIX. Es muy distinto, ¿ya? Acá tenemos una imagen. Esta imagen que está acá es la libertad guiando al pueblo. Probablemente muchos de ustedes cuando vieron Revolución Francesa, ¿cierto? A lo mejor vieron esta imagen como referencia. Bueno,
Es un error. Esta imagen no se puede relacionar con la Revolución Francesa, porque esta imagen fue hecha en el año 1830 y la Revolución Francesa fue entre 1789 y 1799. Entonces, claramente no tiene relación. Entonces, ¿por qué razón está esta imagen acá? Esta imagen tiene que ver con las revoluciones liberales. Y en Francia hubieron revoluciones liberales también. Justamente entre la década del 20 y la década del 30 de 1800 en Francia se desarrollaron las revoluciones liberales. ¿Qué pasa en Chile? Mientras en Europa se comienza a gestar toda esta red de revoluciones, ¿cierto? Y de intentos de levantamiento con esta bandera de la idea de nacionalismo, ¿cierto? En el caso de Chile, bueno, hay una influencia fuerte, primero en el proceso de independencia, que más liberal, ¿cierto? Que los procesos de independencia en América y puntualmente en Chile, se comienza a fortalecer este ideal republicano con la separación de los poderes y justamente se sigue bajo la influencia del liberalismo europeo. Por otra parte tenemos los ensayos constitucionales. ¿Qué significa esto? En Chile comienza a tomarse esta idea de fortalecer una constitución para dar una identidad al país, pero parece que en aquella época habían muchas ideas muy distintas entre sí y por eso es que las constituciones no duraban mucho tiempo, salvo una en 1833, una constitución ideada por este personaje que es Diego Portales, y justamente Chile logra tener una estabilidad política porque esta constitución es la constitución más grande de la historia de Chile, que va a durar más tiempo, entre 1833 y 1925, son 92 años de estabilidad política, insisto, política, porque este gobierno encaminado por este personaje que no es un político, es un ideólogo, estos gobiernos en Chile van a ser muy fuertes, gobiernos con un toque bastante autoritario, donde la idea de Estado está por sobre las personas y también se restringen mucho las libertades individuales. Entonces, por un lado tenemos el liberalismo europeo, por otra parte también en Chile se da harto este tema de un gobierno fuerte, un gobierno bastante autoritario. Podríamos tal vez mencionar el concepto como dictatorial, pero no es lo mismo, no es lo mismo que una dictadura. Una dictadura principalmente está encaminada bajo el gobierno de los militares, pero en este caso no tenemos un gobierno militar, pero sí tenemos un gobierno con la misma fuerza, ¿cierto? Y la misma dureza quizá que un gobierno militar. Y eso justamente se da en Chile en la primera parte del siglo XX. Vamos a Europa. ¿Qué pasa en Europa en la segunda mitad? Entre 1850 y 1900. Bueno, en el caso de Europa, entre 1850 y 1900, como que se comienzan a apaciguar un poco las aguas, ya este ambiente turbulento con las revoluciones liberales comienza a detenerse, ya los estados-naciones comienzan a fortalecerse, y eso justamente comienza también a generar ciertos conflictos entre los mismos países por temas limítrofes, por temas económicos, ¿cierto? Y tenemos el caso bastante singular del caso de Alemania y el caso de Italia. ¿Por qué tan singular? Porque estos países en aquella época no existían como tal. Alemania no era un país, Italia tampoco era un país, pero existían los estados alemanes, que eran estados pequeños, ¿cierto? Que eran 30 estados aproximadamente, y estaban los estados italianos también. Los estados alemanes comienzan de a poco a unificarse y los estados italianos también comienzan a unificarse bajo esta lógica de la construcción de los estados nacionales. Ahora, el caso de la unificación de Italia y el caso de la unificación de Alemania son completamente distintos y ya los vamos a analizar. A la vez también Europa comienza a eliminar de manera paulatina el desarrollo de los sistemas monárquicos autoritarios. Algunos países van a mantener las monarquías, pero con un toque un poco más republicano, por decirlo así, con un toque un poco más
asociado a la idea del liberalismo, ya no de carácter autoritario. Entonces, justamente ya la última mitad del siglo XIX en Europa va a haber una consolidación de los estados nacionales. ¿Qué pasa en Chile en la segunda mitad del siglo XIX? En el caso de Chile se comienzan a dar ambientes mucho más violentos, también mucho más hostiles. Chile ya comienza a fortalecer también, al igual que en Europa, la idea de la conformación de Estado-Nación, pero en este caso Chile lo va a llevar a un desarrollo más económico y más de carácter territorial. Por ejemplo, se busca reforzar la identidad nacional. Claramente Chile busca eso, busca reforzar los símbolos propios de lo que es lo chileno, etcétera. Y a la vez también tenemos guerras internas, por ejemplo, entre el Estado, el Estado chileno, el gobierno y los pueblos originarios en la Araucanía, principalmente el pueblo mapuche. Y se va a dar a través de la pacificación, entre comillas decimos pacificación porque se sabe históricamente que hubo violencia, hubo guerra y no hubo pacificación. El Estado hizo ocupación, ¿cierto?, forzosa de los territorios de la Araucanía, porque la Araucanía todavía no estaba incluida en el mapa de Chile como tal, porque los pueblos indígenas no se sentían chilenos propiamente, y como Chile busca reforzar esta identidad nacional, claramente busca y persigue la idea de unificar también la Araucanía, y para ello obviamente van a tener que negociar con los pueblos indígenas. Ahora, esta negociación es muy discutida porque claramente hubo mucha violencia. Y por otra parte tenemos la guerra del Pacífico, que también es un conflicto pero de carácter externo, ya que la guerra del Pacífico se combate con países vecinos como el caso de Perú y Bolivia, justamente por definir límites en el norte, y también el desarrollo económico, porque justamente se comienzan a descubrir los yacimientos de salitre en el norte y los intereses económicos van a presionar fuertemente a las naciones peruanas, bolivianas y chilenas para poder hacer ocupación de esos lugares. Y justamente acá se refuerza esta idea de que en un estado unificado tiene que tener un territorio unificado también. Y por eso, no por si acaso, Chile va a buscar también ese mismo ideal, tal como lo hacía Europa también en este mismo periodo, y lo va a hacer justamente con los pueblos indígenas y con las naciones vecinas. Ahora, la pregunta esencial: ¿qué es primero, el Estado o la nación? ¿Qué es lo que construye a qué? ¿El Estado o la nación? ¿El Estado construye a la nación o la nación construye al Estado? La respuesta es cualquiera, ¿ya? Y no es igual para todos. Vamos a ver un ejemplo. Algunos ejemplos breves. En el caso de Italia, la unificación italiana. Se unieron los 7 estados italianos, pero ¿en base a qué principio? Al principio de la nación. Ya el espíritu nacional fue el que emergió ahí en Italia, y se busca un acuerdo entre los estados italianos. Todos se sienten parte de la misma cultura, todos se sienten parte de la misma identidad nacional, y por eso se busca unificar Italia. Entonces Italia finalmente se unifica en base a un principio nacionalista propiamente tal. En el caso de Alemania, la unificación alemana se da de manera al mismo tiempo casi que en el caso de Italia. En el caso de Alemania tenemos 30 estados que deciden cooperar de manera económica y políticamente entre ellos, ¿cierto? Pero hay un estado mayor, que es el estado de Prusia, y el estado prusiano busca unificar a Alemania, pero con un sentido más económico, con un sentido más político. ¿Por qué digo esto? Porque si el caso alemán hubiese sido igual al caso italiano, Alemania tuvo que haber incorporado al estado de Austria. ¿Por qué? Porque los austriacos tienen la misma tradición cultural que los alemanes, la misma lengua, la misma cultura, pero los austriacos quedaron fuera del proceso. Prusia, ya el estado mayor de los estados alemanes, decide dejar afuera a Austria del proceso. Entonces, en el caso de Alemania, no hay una identidad nacional la que sea más importante, sino que los intereses económicos y políticos. Por ende, en el caso de Alemania, es el Estado el que construyó la nación. Muy distinto al caso italiano, que es la nación la que construyó el Estado. Y en el caso chileno,
también se da igual que Alemania. El Estado construye la nación, porque cuando se declara la independencia de Chile, cuando se declara esta independencia, se busca reafirmar el estado del territorio y eso excluye al grupo mapuche, por ejemplo, en la Araucanía. Y al excluir a los mapuches, claramente acá prima, por sobre todas las cosas, el Estado por sobre la nación. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.